Hola, mi nombre es Roger Jiménez y en este video hablaremos de la sentencia 970 del 2014 de la Corte Constitucional. Bien, la sentencia 970 del 2014 es la respuesta que le da la Corte Constitucional a la acción de tutela interpuesta por la señora Julia, que es como se conoce al accionante, contra la EPS Comeva. La señora Julia tiene un cáncer ya en estado terminal que empezó en el colon y luego hizo metástasis, y debido a los sufrimientos que tiene a diario, le solicitó a su EPS que se le adelantara el proceso de eutanasia. Sin embargo, la EPS se opuso y por tal razón es que la señora Julia interpuso una acción de tutela y que la Corte Constitucional está respondiendo a partir de esta sentencia o por medio de esta sentencia. En dicha acción de tutela, la señora Julia está reclamando su derecho a la vida y sobre todo a llevar una vida digna, que son los derechos fundamentales que ella considera que se le están violando por parte de la negativa de su EPS Comeva para desarrollarle su procedimiento de eutanasia. Este problema jurídico desembocó en el debate sobre la vida como derecho fundamental y como valor principal de la sociedad. La Corte reconoce que la vida es el presupuesto indispensable para disfrutar de los otros derechos, pues sin la vida no se pueden disfrutar de los demás derechos. Sin embargo, la Corte reconoce que en estas situaciones en las que la vida va acompañada de un enorme sufrimiento, hay dos posturas, y la primera es la que asume la vida como algo sagrado y la segunda es la que estima que es un bien valioso pero no es sagrado, y que el hecho de que la vida sea sacralizada depende más de factores metafísicos o religiosos. En torno al debate, a este debate sobre la vida y sobre su importancia y sobre si tiene restricciones o no, la Corte considera que la vida, al igual que los demás derechos, no es absoluto, sino que tiene restricciones. Por ejemplo, la Corte considera que es un deber del Estado la protección de la vida siempre que sea compatible con la autonomía de la persona y que sea compatible con la dignidad humana. Es decir, que en los casos en los que la vida no puede ir acompañada de la dignidad humana, la Corte no tiene que seguir defendiendo ese derecho a la vida. Esto se da porque la Corte reconoce que la dignidad humana es el presupuesto esencial del ser humano y que sin dignidad humana no es posible un verdadero goce del derecho a la vida, por lo que la dignidad humana se considera como el factor fundamental para defender la vida y no ver la vida como si fuera un valor absoluto, un derecho absoluto superior a todos los demás. Para la Corte Constitucional, en concordancia con nuestra Constitución, la vida tiene que ir acompañada de dignidad humana para que su goce sea verdaderamente efectivo. Por esta razón es que la Corte no solo consideró que la eutanasia no es un delito, sino que las personas tienen un derecho a morir dignamente, debido a que la Corte considera que la vida sin dignidad no se goza efectivamente de ese derecho. De igual manera, teniendo en cuenta que las visiones que le dan al derecho a la vida un carácter absoluto provienen de razones morales o metafísicas, la Corte, en concordancia con el espíritu laico del Estado colombiano, no se atreve a darle ese carácter absoluto a la vida, ya que la Corte considera que el Estado no es quien para decirles a los ciudadanos lo que pueden o no pueden hacer con su vida fundamentados en asuntos religiosos morales. Y de igual manera, la Corte considera que así como el Estado no puede decirle a un ciudadano qué puede o qué no puede hacer con su vida, de esa misma manera considera que está mal obligar a un médico a practicar una eutanasia cuando su conciencia le indica que eso no es lo correcto. Entonces, en ese sentido, la Corte es muy respetuosa de la autonomía individual y de las creencias que tiene cada individuo. En ese sentido, si bien la Corte Constitucional, como garante del cumplimiento de la Constitución, defiende el derecho a la vida, también reconoce que la vida está limitada a la dignidad humana y que asimismo, como la vida no tiene un carácter absoluto salvo cuestiones religiosas y morales, se debe dar a la defensa del derecho a la vida un carácter pluralista en el que no se le impongan a los individuos perspectivas de X o Y religión o credo o creencia. En ese sentido es que la Corte considera que la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad. Y por tal razón es que se ha considerado que las personas tienen derecho a solicitar
la eutanasia, a solicitar este tipo de procedimientos cuando ven que su vida no está siendo vivida dignamente, siempre y cuando se dé un consentimiento informado, y también esto va en concordancia con el respeto que se le tiene que dar a la autonomía individual y al libre desarrollo de la personalidad, que son derechos constitucionales tan importantes como la vida misma. En esta sentencia el iusnaturalismo se puede encontrar en dos momentos. El primero es cuando la Corte reconoce que no es necesario que el legislador haya regulado sobre un derecho para que dicho derecho tenga que ser reconocido. Y el segundo es que la comprensión de la dignidad humana parte de tesis naturalistas o esencialistas, pues la dignidad humana es algo inherente a la condición del ser humano. Un aspecto de la filosofía de Kant que se rescata en este debate es la autonomía de la voluntad. En esta sentencia, la Corte Constitucional reconoce la capacidad que tienen los individuos para obrar libremente de acuerdo con sus creencias propias y no bajo leyes extrañas para su conciencia o para su entendimiento. Bueno, personalmente hay que aplaudirle a la Corte Constitucional que le reconoció a las personas el derecho que tienen a no seguir viviendo cuando la vida se hace insoportable. Sin embargo, es necesario ahondar más en las libertades. ¿Por qué? Porque en la sentencia se reconoce que la eutanasia es posible siempre y cuando se reúnan unas condiciones, pero no debería ser así. Las personas deberían tener el derecho de escoger si quieren vivir o si no quieren seguir viviendo, siempre que sea una decisión informada. Es decir, no es justo o no es lógico que un Estado o las demás personas decidan qué es lo que uno como individuo puede hacer con su vida o no puede hacerlo, sino que uno debería tener la capacidad de elegirlo, así tenga X o Y motivos o condiciones o simplemente porque no quiera seguir viviendo. Es una cuestión de ahondar en las libertades individuales. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.